Muy buenos días y bienvenidos a esta clase de Mecánica Cuántica 1. Con la parte correspondiente a eh, los operadores tensoriales irreducibles. Y vamos a trabajar, bueno, voy a más o menos empezar nuevamente, ¿no? Para que se entienda un poco la idea, recopilando lo que hemos visto más o menos hasta ahora y tratando de reforzar lo que se intentó ver la clase anterior que creo que no quedó claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en los armónicos esféricos, nosotros podemos ver que los armónicos esféricos se pueden poner eh, como función de x, y, z, de manera general, ¿no es cierto? Tomando en cuenta el coseno de teta y el ángulo phi se pueden relacionar, ¿no es cierto? A partir de ciertas cantidades de una dirección de un cierto vector unitario. Sí, y entonces, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pondríamos estas cantidades aquí en X, en Y y en Z, ¿no? Estos ángulos, estas relaciones acá, nosotros, eh, nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver básicamente que lo que tenemos es una relación como estas, ¿sí? En donde, ¿no? Estas cantidades de aquí, ¿sí? Si nosotros reemplazamos estas cantidades, por ejemplo, por operadores, ¿sí? Simplemente nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que todas estas cantidades de aquí tienen exactamente la misma forma que la definición que nosotros hicimos de un tensor, de un operador tensorial de rango 1. Sí, pero en coordenadas esféricas. Ya, lo mismo que nosotros tenemos aquí, podríamos hacer, por ejemplo, para los armónicos esféricos cuando L valga 2. Sí, y de ahí nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, los tensores equivalentes de rango 2 que se pueden hacer o que se pueden construir a partir de un vector de rango 1. Sí, es decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros nos fijamos en el momento angular de rango 2, ¿no es cierto? De L igual a 2, más bien dicho, nosotros podríamos ver, ¿no es cierto?, que estos se pueden escribir así. Y eso quiere decir que en función de estos de aquí, por ejemplo, si quisiéramos construir, ¿no es cierto?, el tensor equivalente de rango 2, sí, cuando Q sea igual a 0, sería equivalente a esta cantidad. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si nosotros de aquí construimos y decimos, de aquí voy a construir el tensor de rango 2, ya, cuando Q valga 0, equivalente a esta cantidad, ¿no es cierto?, que provenga del producto de dos vectores, es decir, de un vector y de un operador vectorial, sería este. Sí. Y de aquí entonces digo, voy a construir, ¿no es cierto? Voy a hacer básicamente una operación de B con B, recordando que son dos tensores. Sí. Y entonces si hiciera la operación de B por B, podría yo construir, entre otros, un tensor, una componente, ¿no es cierto?, de un tensor de rango 2, cuya componente 0 es igual a esta cantidad, es decir, debería ser proporcional por ejemplo, 3 el operador bz al cuadrado, sí, menos el operador r cuadrado, ¿no es cierto?, que vendría a ser, por ejemplo, bx cuadrado, by cuadrado, bueno, y bz cuadrado, ¿no?, que le podríamos poner como 2 aquí. Entonces, lo que nosotros podríamos construir es esto. Sí, naturalmente, ¿no? En este caso deberíamos tener, al igual que teníamos aquí, sí, deberíamos tener un operador, deberíamos tener, ¿no?, una constante común. ¿Ya?
¿Dónde está constante común? Bueno, puede tener básicamente cualquier valor, ¿no es cierto? Pero básicamente va a ser común para todos los tensores, sí. Entonces, por ejemplo, si tomamos como base, ¿no? Esta de aquí de 3 sobre 4pi, nosotros podríamos construir todas estas cantidades, ¿no es cierto? Sacando de factor común el 3, 4pi para tener, digamos, la misma forma de todos los tensores. Ya. Entonces, ¿no? Por ejemplo, nosotros podríamos construir los productos respectivos, ¿no es cierto? Por ejemplo, XZ o, sí, o XY o este de acá, simplemente como producto, sumando y restando los armónicos esféricos, sacando una cierta constante que es la raíz de 3 sobre 4pi, y así podríamos tener la forma, por ejemplo, de el operador tensorial que estaríamos buscando. Sí, no sé si esa parte está clara, esa primera parte. Ahora, más o menos, ¿por qué se escoge que se puede construir a partir de los armónicos esféricos? Sí, ¿por qué no es cierto? Porque sucede que los armónicos esféricos son realmente los vectores propios, ¿no es cierto? Los estados propios de los operadores L cuadrado y LZ. Sí, y como nosotros tratamos de ver la clase anterior, las cantidades, ¿no es cierto? Los operadores tensoriales, sí, los operadores tensoriales en su representación esférica básicamente tienen una dependencia idéntica de lo que lo hacen la suma de momentos angulares. Entonces hay una cierta correspondencia entre estos de aquí, ¿no es cierto? Y los tensores de un cierto rango en su representación esférica. Es decir, ¿no es cierto? Cuando tenemos, por ejemplo, un tensor en su representación cartesiana y queremos ponerlo en su representación esférica, las relaciones que van a tener van a ser parecidas a las relaciones que tienen las coordenadas de x, y y z con sus respectivos eh, armónicos esféricos. Entonces, estas relaciones de aquí que se tienen para coordenadas se mantienen para los operadores entre las componentes cartesianas y las componentes esféricas. Sí, y este de aquí resulta ser, ¿no es cierto?, el tensor B, por ejemplo, correspondiente al tensor, ¿no es cierto?, Bx, By, Bz en coordenadas cartesianas, excepto que acá está en su representación irreducible en coordenadas esféricas. Sí, eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si nosotros, por ejemplo, a partir del producto B por B, eh, formamos, ¿no es cierto?, un tensor irreducible, vamos a formar, ¿no es cierto?, un tensor irreducible de rango 2 que va a tener 5 componentes. Y estas 5 componentes de aquí se van a relacionar, ¿no es cierto?, con las componentes cartesianas que tenemos acá a partir simplemente de Bx y By. Solamente tomaríamos en cuenta los numeradores, ¿no? El R cuadrado del numerador desaparece tal como se ve acá, ¿no es cierto? Estas cantidades vienen a ser reemplazadas por Bz, por ejemplo, ¿no? Igual acá, ¿no es cierto? Este es Bx y By. ¿Sí? Entonces podríamos hacer eso para estas cantidades y ese es el primer ejercicio que vamos a hacer. Ya, teniendo en cuenta, ¿no? Nuevamente que la relación entre X y Y, sí, que se dan aquí, X, Y y Z, ¿no es cierto? Que se dan aquí entre las componentes cartesianas de la posición y el momento angular, son las mismas que se tiene entre el operador tensorial y sus componentes vectoriales. Ya, entonces, a partir de esto, van a construir, ¿no es cierto?, estas cantidades de aquí, por ejemplo, simplemente en función de esto, ¿no es cierto? Es decir, ustedes deberían construir básicamente esto. ¿Sí? Aquí sería igual, por ejemplo, comencemos con ese, ¿no?
¿Qué sería igual, por ejemplo, x cuadrado menos y cuadrado sobre r cuadrado? ¿A qué sería igual esto en función de los armónicos esféricos? ¿Qué sería igual? Trabajen, por favor, ¿a qué sería igual? Eh, Nicole, ¿qué debería hacer? Hay que pasar a coordenadas esféricas el X y el Y. El R creo que seguiría. Y me quedaría. Ya. Bueno, a coordenadas esféricas, digamos, las relaciones ya las tendríamos aquí, básicamente, ¿no? Sí. eh, tenemos- ya, ya, ya la tendríamos allí, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Sí. Y entonces podríamos tener ya directamente que aquí ya tenemos la relación que hay entre X y Y con los respectivos armónicos esféricos. Pongamos la pregunta de otra forma. Eh, ¿A qué debería ser igual esta cantidad de aquí? ¿Qué forma estaríamos buscando aquí? ¿Cuál forma estaríamos buscando? Creo que podría ser con el armónico con M0. Ya con M0, ¿no es cierto? Con el M igual a cero tenemos, bueno, tenemos una parte, ¿no? Tenemos obviamente el X cuadrado y cuadrado, pero nos estorba el 3z cuadrado. Sí. Entonces, lo Creo que primerito, dígame. con el último, con Ah, el que está L igual a 2 M igual a 2. ya. Ya, ¿no? Entonces, lo primerito que debemos tener en cuenta es que esto de aquí se supone que va a ser una combinación lineal, ¿sí? de todos, de todos estos armónicos esféricos. Ya, no puede ser, ¿no es cierto? No estamos buscando una forma, por ejemplo, que diga, yo puedo formar el x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Como un producto de este de aquí por este de acá y sacarle la raíz cuadrada o algo así. No puedo, no, eso no es la idea ya. La idea aquí es formarle como una combinación lineal. Sí, ya. Entonces, ¿no? ¿Qué deberíamos hacer? Si ustedes, por ejemplo, expanden todas estas cantidades, ¿no? Sí, todas estas cantidades que están aquí, eh, se deberían, ¿no es cierto? De alguna manera, sumando y restando diferentes componentes, yo voy a poder llegar a establecer esta relación. Entonces, por ejemplo, ¿dónde tendríamos esto, no? Aquí tenemos una parte, pero nos está estorbando el z cuadrado, ¿sí? De aquí tendríamos 2z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Entonces este 2z cuadrado no le puedo eliminar de las otras de acá, digamos. Sí, entonces no va por ahí, ¿no? Si expresamos Podría ser. estos de aquí igual, ¿no? Tenemos un xz y un yz por aquí. Y olvidémonos del r cuadrado, ¿no? Ese lo vamos a hacer. Sí, y entonces puedo tener yo este, ¿no? Sí, entonces igual aquí el z no podemos eliminarle, ¿no? Pues necesariamente debería de aquí. Sí, y el otro va a ir de acá, ¿no? Bueno, y recuerden que hay
que me estoy escribiendo estas constantes aquí, ¿no? Y entonces, de ahí fácilmente yo puedo ver que si sumo el armónico esférico, no 2 2 al armónico esférico 2 menos 2, sí, si sumo esos dos, eso me va a dar 1 sobre 4 pi, ¿no es cierto? La raíz de 15 sobre 2 pi de 2x cuadrado, bueno, pongámosle de 2, sí, x cuadrado menos cuadrado. Ya. Y entonces, ¿no es cierto? Si digo voy a normalizarles con respecto de este numerito de aquí, ay, perdón, ¿está viendo? Voy a normalizarles, ¿no? Eh, Sacando de factor este numerito de aquí para decir que todos tienen como constante este, ¿no? 3 sobre 4 pi. ¿Sí? Sacando eso de allí, yo voy a tener esto, ¿no? Ya, yo voy a tener, voy a tener, eh, digamos, ¿no? Respecto de este, ya, mira esto, eh, este está 5 por un lado, 2 por otro lado, o 2 en el numerador, ¿no? 2 en, ya, y esta cosa me da, eh, este 4 y este 2, aquí se hace 2, que entra como 4, ¿sí? Y podría verse así, ¿no? Ya, y entonces, ¿no es cierto? El x cuadrado menos el y cuadrado, yo le puedo decir que es igual, o esto de aquí, ¿no es cierto? Es igual aquí el factor que está adelante, ¿sí? Eh, Sería, ¿no es cierto? Medios, la cosita de aquí, y obviamente, así podríamos decirlo, ¿no? Bueno, simplificando esta cosa acá, ¿no? Entonces, podríamos decir que es esto, ¿ya? Ese es, ¿no? ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que yo podría pasarme a decir ya en función de los operadores tensoriales, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, que un operador, ¿no es cierto? Un operador vectorial bx cuadrado menos un operador vectorial by cuadrado, ¿ya? Es igual, ¿no? Si elimino la constante esta de proporcionalidad, digo, ¿no es cierto? Es igual a la raíz de 5 sobre 2 de el operador tensorial esférico de estas cantidades. Sí, que ya es un operador irreducible, ¿no? Entonces diría, es el operador vectorial B esférico cuando K es igual a 1, ¿sí? Perdón, no, perdón, este es el 2, ¿no? Del operador T, que resulta ser el producto de B por B, ¿sí? Del operador tensorial 2, ¿sí? En la componente 2, más, ¿no? El operador tensorial 2 en su componente menos 2. Sí, donde el operador tensorial se construye a partir del producto del operador B por B. Sí, aquí hay un cierto producto, ¿no? Hay un cierto producto que vamos a ver justamente en esta clase, ¿ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, en función de los armónicos esféricos, yo podría justificar por qué es que yo estoy definiendo, ¿no es cierto? O por qué es que se define que los operadores eh, vectoriales irreducibles en su representación esférica vienen dadas por esta suma, esta resta, ¿no es cierto? Y BZ es igual a BZ. Viene por esta equivalencia. Eso es lo primero que quiero que vean, ¿ya? Que es más o menos como empezamos, bueno, la clase anterior hace 2 clases. Preguntas de esta primera parte. Ok, ¿no?
Si no hay preguntas, bueno, simplemente voy a dejar de ver este ejercicio, ¿sí? Básicamente el ejercicio que está ahí arriba, ¿no? Más o menos para poder continuar, ¿sí? Esa es la primera parte, ¿no? Y entonces nosotros podríamos decir que como primera aproximación yo podría formar las componentes tensoriales esféricas, ¿sí? De el producto de varios vectores, ¿no es cierto? Simplemente así, ¿sí? Simplemente como está aquí. ¿Ya? Eso como primera parte, ¿no? Esto de aquí lo voy a generalizar, ¿sí? Y entonces, ¿no? Lo primerito que vamos a ver es, yo puedo definir, bueno, más que definir, se puede demostrar, ¿ya? Que un operador tensorial, ¿ya? Que viene del producto de dos operadores tensoriales de rango K1 y K2, tienen exactamente la misma forma que cuando yo hago el producto, ¿no es cierto?, de dos momentos angulares, ¿sí? Y entonces aquí, ¿ya? Aquí yo básicamente estos coeficientes serían equivalentes a decir, ¿no? Yo estoy multiplicando, sí, yo estoy multiplicando, por ejemplo, aquí, ¿no? Digo, el espacio K1, Q1, como si fuese un momento angular, producto el espacio K2, Q2, ¿sí? Y esto de aquí me va a dar, ¿no es cierto?, un nuevo espacio que es el KQ, ¿ya? K1, K2. ¿Sí? Y entonces este de aquí es el espacio producto y este de aquí es cada espacio, ¿no es cierto? K1, Q1. ¿Ya? Y entonces este de aquí, ¿no? En el espacio producto tiene sus nuevos momentos angulares. ¿Sí? Y aquí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se dice? Este K, que es el que estaría sumando estos dos momentos angulares, tiene un rango que va, ¿no? Desde el módulo de K1 menos K2 hasta el módulo de K1 más K2. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Sí, si yo estoy multiplicando dos operadores tensoriales de rango 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿no? Supongamos que yo tengo dos tensores, ¿no? Entonces digo, tengo un tensor de rango 1, ¿ya? Un tensor U de rango 1 y un tensor B de rango 1. ¿Ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo podría hacer esto, digamos, ¿ya? Y entonces yo podría decir, ¿no? Voy a formar el tensor de rango 2, ¿sí? Que no es nada más que el producto, por ejemplo, del tensor de rango 1 por este tensor de rango 1. Sí, y esto en notación de tensores ustedes recordarán, ¿no es cierto? Que yo puedo decir, este tensor IJ es simplemente el UI por el WJ. ¿Ya? O podría ser, ¿no es cierto?, una contracción, ¿sí? Y podría decir, yo voy a multiplicar el tensor covariante, ¿no es cierto?, por el tensor contravariante, ¿ya? Por ejemplo, así. Y decir, aquí, ¿no es cierto?, yo formo un escalar, ¿sí? Y este es el tensor, por ejemplo, 0. Y entonces, ¿no? Yo con dos operadores, con dos vectores, básicamente, que serían estos de aquí, yo puedo formar, ¿no es cierto?, un tensor de rango 2, puedo formar un escalar y puedo demostrar, ¿no es cierto?, que este tensor de rango 2 realmente puedo descomponerle en dos tensores, en uno de rango 2 irreducible y en uno de rango 1 irreducible. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que yo voy a formar de aquí un tensor de rango 2, un vector, y de acá, ¿no es cierto?, si sumo un tensor de rango 0. Y estas relaciones de ahí, de los típicos tensores, sí, que ustedes ya habrán visto en mecánica clásica, estas relaciones de aquí se vuelven más o menos a repetir acá, es lo que estamos queriendo decir. ¿Ya? Y entonces, ¿no? K1 y K2, ya yo puedo sumarles ya sea, ¿no es cierto? Si multiplico un tensor covariante con otro tensor covariante, sí, se va a incrementar, bueno, se va a generar, ¿no es cierto?, un tensor de
covariante de un rango mayor. Sí, y en cambio, ¿no? Si hago una cierta disminución de índices, ¿sí? Voy a formar un tensor de rango menor. Y los límites del tensor que yo puedo formar son estos. ¿Sí? Y en mecánica cuántica, estos tensores de aquí irreducibles esféricos, ¿sí? Voy a formar otros tensores irreducibles esféricos que siguen exactamente la misma ley que la suma. Si yo digo, ¿no? Este K1, Q1 es como un momento angular, este K2, Q2 es como el otro espacios del momento angular y estoy multiplicando para formar un momento angular más grande. Entonces yo puedo utilizar esta misma tabla de coeficientes para multiplicar, por ejemplo, un tensor de rango 2 por un tensor de rango 1. Y entonces, ¿no? Un tensor, por ejemplo, de rango 2 por un tensor de rango 1 me puede generar, ¿no es cierto? Un tensor de rango 3, sí, otro de rango 2 y otro de rango 1. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cada tensor, por ejemplo, el de rango 1 va a tener tres componentes, ¿no? Que va a ser la 1, 1, la 1, 0 y la 1 menos 1. El tensor de rango 2, ¿no es cierto? Va a tener 5 componentes y el tensor de rango 3 va a tener 7 componentes que vienen expresadas aquí. Y entonces yo de aquí, ¿no es cierto? Igualito que utilizo estos coeficientes para sumar o para multiplicar espacios de diferente momento angular, puedo utilizar estos para multiplicar varios operadores tensoriales irreducibles. Sí, esa es la primera parte, ¿no? Y entonces, en lugar de utilizar, como se definen en algunos libros, ¿no? Las operaciones a partir de estas cantidades de aquí, es decir, a partir del momento angular, a partir de los armónicos esféricos, yo puedo utilizar una relación más general, ¿no es cierto? Más matemática, que es esta. Sí, y eso es la primera parte, ¿no? El producto tensorial entre operadores, ya que estén representados en sus componentes esféricas irreducibles. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio justamente el que está planteado, ¿no? De la multiplicación de dos operadores vectoriales, un operador U por un operador W. Entonces vamos a hacer esta multiplicación, ¿cierto? Un ejemplo de la multiplicación que está ahí, por ejemplo, sería la forma de un escalar. Es decir, yo tengo, por ejemplo, ¿no? Un operador L por un operador S. Entonces yo tengo, ¿no? El operador momento angular orbital que está acoplado con el spin y eso me da, y eso se define, ¿no es cierto? Eso se nota como L.S. Y aquí viene el acoplamiento spin-órbita, por ejemplo. Sí, y entonces este L.S vendría a ser un operador escalar. Sí, y este L.S entonces va a ser uno de los operadores que yo puedo construir a partir del producto de dos operadores vectoriales, el momento angular L, por ejemplo, y el momento eh, angular de el spin, por ejemplo, suponiendo que el spin sea de orden 1, supongamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, vamos a suponer que yo tengo los operadores vectoriales en su representación cartesiana, Ux, Uy y Uz. Igual, ¿no es cierto? Wx, Wy y Wz. Sí, a partir de lo que veíamos antes del momento angular, podría yo definirles así, ¿no es cierto? Los operadores irreducibles esféricos de cada operador. Sí, entonces el U más 1, ¿cierto? Es Ux más Y, el U0 es UZ y el U menos 1 es UX menos Y, bueno, con sus respectivos signos y constantes, ¿no? Que aparecen aquí. Y estos es fácil identificarlos a partir de este, ¿no? A partir de esto de aquí. Ya es fácil recordar y fácil identificarlos, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos los operadores vectoriales en su representación irreducible, yo ya podría formar, por ejemplo, ¿no? Entonces digo,
voy a multiplicar un espacio, sí, aquí, ¿no es cierto? Un espacio de eh, K1, ¿no es cierto? Que representaría en el equivalente como si fuese un momento angular por otro espacio 1. Sí, entonces, ¿no? Yo podría irme a mi tabla y escoger entonces este de aquí, sí, que es la multiplicación, ¿no es cierto?, de un momento angular L igual a 1 con otro momento angular L igual a 2. Y eso me da, ¿no es cierto?, un espacio que está formado por la suma de tres espacios. Uno con J igual a 2, ¿sí? Otro con J igual a 1 y otro con J igual a 0. Entonces puedo formar, ¿no es cierto?, un operador escalar que correspondería al J igual a 0. Puedo formar un vector que va a tener tres componentes, ¿no? Correspondientes a J igual a 1 y puedo formar un tensor de rango 2, ¿sí? Y correspondientes a estas de aquí, ¿no es cierto? A las 5 componentes del rango 2. Y esa va a ser y esa va a ser todas las opciones que yo tengo al multiplicar dos operadores vectoriales. Sí, entonces, ¿no? ¿Dónde estaba? Vamos a formar absolutamente eh, todas las diferentes componentes. Sí, y entonces, ¿no? Vamos a empezar por un producto y vamos a empezar por el primero, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no? Entonces tengo la multiplicación de estos dos operadores vectoriales, sí, y voy a construir, ¿no es cierto?, un tensor, bueno, puedo construir tres tensores, ¿no? Uno de rango 0, uno de rango 1 y otro de rango 2, utilizando esta tabla de aquí y obviamente estas ecuaciones, esta ley, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿no? Yo podría formar, por ejemplo, el tensor 0, 0, ¿sí? Y si me voy al tensor 0, 0, ya. Entonces, ¿no? Si me voy al tensor 0, 0, el tensor 0, 0 tiene sus diferentes componentes aquí, por ejemplo. ¿Sí? Acá. Y estas componentes de allí, ¿no es cierto? Entonces, las componentes que eh, yo puedo ver aquí, ¿no es cierto? Digo, el tensor 0, 0, que correspondería a este, es, ¿no es cierto?, una combinación lineal de la raíz de un tercio del de aquí, ¿no es cierto?, por el de acá. Es decir, ¿no es cierto?, es la raíz de un tercio de este de aquí, ¿sí? Que sería el U más 1 por el W menos 1, que correspondería al segundo factor, ¿no es cierto? Entonces aquí estaría el U más 1 y el W menos 1. Sí, sumado, ¿no es cierto? La segunda componente que yo veo aquí dice, menos la raíz de un tercio, ¿no es cierto? Que es este de aquí, por el U0 y W0, que corresponden a UZ y WZ. Sí, más, ¿no es cierto? La tercera componente 1 sobre raíz de 3 del U menos 1, ya del U más 1, ¿no es cierto? Que en sus componentes serían estas, ¿no? Si multiplico lo que está aquí, ya lo que me va a dar, ¿no es cierto? Es esto que está acá. Sí, básicamente hay que recordarnos que U y W bueno, se van a ir simplificando, ¿no es cierto?, los términos que están acá. ¿Sí? Y como U y W, digamos UX y WY corresponden a diferentes espacios, estos sí pueden conmutar, mientras que, por ejemplo, UX por WX no necesariamente van a conmutar, ¿no es cierto? Será dependiente de eso, ¿ya? Y entonces yo voy a tener esta relación, ¿sí? Y esto de aquí, entonces yo podría decir, ¿no es cierto? Que es menos 1 sobre, bueno, aquí me olvidé el raíz, raíz de 3, ¿no es cierto? Del U por W, ¿ya? ¿Sí? Y entonces, este es, este sería, por ejemplo, el
un operador, un operador tensorial en sus componentes esféricas que yo puedo construir, ¿no es cierto?, a partir del producto de dos operadores vectoriales. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el operador, por ejemplo, que estaría aquí, ¿sí?, o cualquier producto punto de dos operadores en sus componentes cartesianas es un operador escalar. Ya, claro que aquí, ¿no es cierto?, para que sea completo, digamos, faltaría el raíz de 3, pero sin importar, ¿no es cierto?, del raíz de 3, como este es un operador escalar, si yo hago una rotación, ¿ya? Si yo hago una rotación, digamos, ¿sí?, del operador, como este es un operador escalar, este es invariante ante una rotación. Sí, entonces este de aquí, ¿no es cierto?, no va a ser dependiente de las rotaciones o va a ser invariante ante las rotaciones. Entonces, no, este producto realmente no tiene una dependencia de dónde estén alineados los ejes, por ejemplo, porque es un operador escalar. ¿Sí? ¿Está claro eso? André, ¿qué me puede decir de lo que hemos visto hasta ahora? Hágame un resumen con sus palabras de lo que hemos visto hasta ahora. Básicamente, cómo construir estos tensores, que sería utilizando la tabla esta de los coeficientes, y nos podíamos guiar para armar estos tensores más o menos. Ya. ¿Qué más podría decir? ¿Algo más? Ok. Vamos a trabajar, por ejemplo, qué debería pasar en el producto, ¿no es cierto?, de U con W, pero cuando tenga un tensor irreducible de rango 1. ¿Qué debería yo tener en ese tensor irreducible de rango 1? ¿Qué debería ser, por ejemplo? Supongamos que yo tuviese, ¿no es cierto?, las componentes vectoriales del tensor T, que es el producto de U por W, en sus componentes cartesianas. Es decir, ¿no es cierto? Supongamos que yo tengo T y digo, por ejemplo, T, ¿ya? Voy a poner con rojo. T, ¿no es cierto? Tengo ya Tx, Ty y Tz. Supongamos que yo ya tuviese estas cantidades, supiese a que es igual Tx, Ty, Tz, donde T proviene del producto de U por W. ¿Qué debería ser T1? ¿Qué debería ser T1 de aquí, ¿no es cierto? Digo, voy a construir. ¿Cuál es el T11? ¿A qué debería ser igual? Usted mismo, André, ¿a qué debería ser igual? En función de Debería sus tal componentes vez seguir, cartesianas. debería tal vez seguir lo mismo que antes, sería Tx más I Ty sobre raíz de 2. Ya, sí, bueno, falta un signo ahí, del medio. Sí, eso es lo que yo debería esperar. Sí, eso es lo que yo debería esperar, ¿no? Entonces, si podría tener las componentes cartesianas de Tx, Ty y Tz, ya de U y W, debería tener esto. ¿Qué vector puedo formar a partir de dos vectores U y W? ¿Qué vector puedo formar? ¿Qué dicen? Tengo dos vectores, olvídense de los operadores. Tengo dos vectores U y W. ¿Qué operaciones puedo tener? ¿Qué dice Pamela? ¿Qué operaciones puedo tener entre dos vectores U y W? El vector de proyección, o sea que resulta como el producto de los dos vectores, producto junto.
Ya, el producto punto. ¿Qué más? Ese sería el operador, el equivalente a este, ¿no? Ese es el producto punto. Tal vez el producto cruz. Ya. Entonces, ¿no? Si tuviese lógica, ¿no es cierto? Si tuviese analogía, estos de aquí, ¿sí? Deberían ser entonces, ¿no es cierto? T en sus componentes cartesianas, ¿ya? Debería ser, ¿no? Entonces, sí, T debería ser, porque me borro ese. T en sus componentes cartesianas, ¿ya? Debería ser entonces, ¿no? Sí. U cruz W, eso es lo que debería ser, ¿ya? U cruz W debería ser, ¿ok? Si fuese, si fuese lógico esto, ¿no? Si tuviese una analogía con lo que sucede en vectores, ¿sí? Y entonces, ¿no? Demuestren eso, por favor. A partir entonces de la tabla que tenemos aquí, construyan el T11, ¿sí? Van a construir, ¿no es cierto? El T11 y van a demostrar, ¿no es cierto? Si es o igual o no es igual a esto de aquí, ¿ya? Si es igual o no es igual a esta cosa de acá, ¿no? ¿Ok? Trabajen. Vladimir, ¿a qué sería igual el T11 como operación? ¿A qué es igual el T11? Que se toman en cuenta los coeficientes de acá, de la tabla. Sería, por ejemplo, menos raíz de un medio por menos ux más uy por el wz menos raíz de un medio por en este caso sería el uz multiplicado por el wx menos wx más iwy. Ok, ¿no es cierto? Entonces sería, ¿no es cierto? Básicamente, como usted dice, ¿no? El 1 sobre raíz de 2 vendría de este, de aquí, ¿cierto? Multiplicado, ¿no? Te dice que es el coeficiente, ¿no? Que estaríamos en este, ¿no? ¿Ya? Y entonces sería, ¿no? Este coeficiente de aquí multiplicado por el 1, 0, ¿sí? Donde el 1, 0 vendría a ser, ¿no es cierto? Este por este, ¿ya? Y el segundo vendría a ser, ¿no es cierto? Este segundo coeficiente que es menos 1 sobre raíz de 2, como dice su compañero, de este de acá, que sería el U0, que es este, ¿sí? Multiplicado por el W más 1, que es este. Sí, que es justamente lo eh, que Vladimir nos comentó, ¿no? Y entonces es los que están en rojo multiplicados por los que están en verde multiplicados y todo eso, bueno, restados el uno del otro y multiplicados sobre 1 sobre raíz de 2, ¿no? Que es el coeficiente, ¿ya? Desarrollen eso, por favor, ¿sí? Si es que no tienen preguntas, desarrollen eso y coméntenme a qué es igual. Si tienen preguntas, por favor, háganlas, no puedo. No esperen a que les pregunte para decir no entendí. La persona que tenga la respuesta, por favor, me avisa.
¿A qué salió? ¿A qué llegaron? Jimena, ¿a qué llegó? Sigo multiplicando, profe. Espera un ratito. Ok. Ok, Jimena, ¿qué salió? Ya deberíamos tener. A ver, me queda un medio que multiplica menos u sub x por wz más uz por wx. Y eso es real. Y más una parte imaginaria que me queda u sub y por una wz más uz wy. Eso es como que se intercambian los índices Ya. entre los tensores. Ya, ahora escríbanle eso, ¿sí? Como las componentes de U cruz W. Sí, escríbanle eso como las componentes, ¿no? De U cruz W. Los dos primeros, la parte real, ¿qué es, Jimena? Identifíquele qué componente es esa de U cruz W. Sería la componente en y. Ya, entonces, en función, ¿no es cierto?, de U cruz W, ¿cómo le quedaría el operador tensorial? ¿Cómo le quedaría? La parte real dice que es U cruz W componente en Y. ¿Qué más? Creo que era sobre raíz de 2. ¿Qué más? La parte imaginaria sería la componente en X, pero me tocaría dividirlo para un Y, para que quede como que real y formar el producto cruz. Ya, entonces, ¿no? Le queda una componente imaginaria, pero de la componente en X, ¿no? Entonces, bueno, si es que le hicieron el ejercicio, sí, sí, es bueno que lo hagan, ¿no? Entonces, tienen, ¿no? La componente 1 sobre raíz de 2, que son los dos factores que están aquí, ¿no? Que son el mismo, que saque de factor común, de, ¿no es cierto? La componente 1, sí, por W0, que sería la primera fila, digamos, de aquí, menos, ¿no es cierto?, la componente U0 W1. Ya, entonces reemplazamos por sus componentes, expresamos, ¿no es cierto? Identificamos justamente que la parte real es la componente en Y, la parte imaginaria es la componente en X, va a escribir así. Y esto vamos a tratar de escribirlo como lo que habíamos dicho, ¿no? Una componente en X, ¿sí? Es decir, como esto, como si fuese T, ¿no es cierto? T, ¿sí? ¿Y esto de aquí qué es, por ejemplo? ¿Qué es esto de aquí? ¿Sí? Si le saco y le escribo de esta forma, ¿no es cierto? Esto es U cruz W componente en X más I U cruz W componente en Y. Y esto entonces es la componente 1, ¿sí? De el tensor U cruz W multiplicado por este factor. Sí, entonces, ¿no? U cruz W es un tensor vectorial de rango 1.
Sí. ¿Qué tipo de tensor es? Por ejemplo, ¿qué tal si digo el cambio W por U? ¿Es lo mismo? ¿Qué tipo de tensor es? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de tensor es? ¿Qué cualidad tendría este tensor U por W? Una cualidad súper importante. Sería como un tensor antisimétrico. Y a un tensor antisimétrico, ¿no es cierto? Sí, porque Claro, porque, o sea, cuando cambia el orden sale un signo menos. exacto, ¿sí? Ok. Entonces ustedes pueden construir, ¿no es cierto? Podrían construir, por ejemplo, las demás, ¿no? La T1, 0, ¿sí? La T1 menos, sí, T1 menos 1. ¿Qué debería ser la T1, 0, por ejemplo? Así continuando con la misma idea. ¿Qué debería ser la componente T1, 0? ¿A qué debería ser? Al menos proporcional. ¿A qué debería ser? ¿Qué dice Valeria? ¿Qué debería ser igual T1, 0? Igual, igual con un producto cruz, pero ahí las componentes, ¿De qué componente? eh, ¿Y qué producto cruz? Bueno, imagino cruz doble, ¿no? ¿Te referida? ajá, ¿Qué componente? sería, creo que la Z, creo que solo la Z en la La componente. Z, ¿no es cierto? Porque se supone que si este T proviene de U cruz W, esta debería ser la componente Z, ¿no? Porque la componente 0 es la componente Z, ¿no? Sí, eso es lo que esperaríamos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Ustedes en este caso sí obligatoriamente tienen que completar toda la tabla y completar las demás, ¿no es cierto? La T20, la T22 y todas las demás, ¿no? Sí, eso es, eso es importante, ¿no? ¿Por qué es importante esas cosas, sí? Por ejemplo, cuando ustedes tienen una radiación dipolar, ya entonces tienen un dipolo eléctrico que está interaccionando, ¿no es cierto?, con alguna cosa en función de, sí, cuando ustedes tienen un dipolo eléctrico, entonces un dipolo eléctrico es básicamente un vector, ¿ya? Y entonces cuando a ese vector, ¿no es cierto?, que es el dipolo eléctrico, le paso sí, por ejemplo, ¿no? Digo, tengo un dipolo que es clásica, ¿no es cierto?, Q por R, ¿ya? Este es el dipolo eléctrico, ¿no? Entonces a este dipolo eléctrico le paso a operador, ¿ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a tener esto, ¿sí? Básicamente yo voy a tener entonces este dipolo eléctrico, le paso a operador, y este resulta ser entonces un operador escalar, ¿sí? Y este operador escalar, entonces él es el que vendrá a tener diferentes cualidades, ¿no? Ahora, ¿qué tal si digo mi respuesta del núcleo atómico no es dipolar, es cuadrupolar? Entonces aquí yo voy a tener un cuádrupolo eléctrico. ¿Ya? Que cuando, ¿no es cierto?, le pase a operadores, aquí yo voy a tener un tensor, ¿sí? Y este tensor, entonces yo voy a poder escribirlo en su representación irreducible, ¿ya? Y entonces, así es como ustedes deberían trabajar en nuclear, por ejemplo, cuando tengan los diferentes momentos nucleares, ¿ya? Sí. Entonces, por eso es importante esta parte de los operadores tensoriales irreducibles. ¿Ok? Y bueno, y como vamos a ver en ejercicios que vamos a hacer en esta clase, vamos a ver, bueno, vamos a ver ciertas cosas importantes, ¿no? Sí, sus relaciones y algo de su interpretación, ¿sí? Preguntas hasta aquí. Bueno, espero que con esto se vaya aclarando lo que no quedó claro las anteriores, ¿ya? Ahora,
Sí, vamos a irnos a la rotación de un tensor irreducible. Sí, y nuevamente no vamos a irnos al momento angular. Sí, entonces, ¿no? Por ejemplo, digo, tengo un cierto vector n. Esto ya hicimos en una clase anterior, ¿no? Tengo un cierto vector n que al rotarle me da un vector n'. Esta es la dirección de un vector, ¿no? En el espacio real, digamos. Bien. Entonces, este de aquí, entonces digo, cuando roto un vector que está en una cierta dirección, obtengo otro unitario en otra dirección. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Si saco si saco el adjunto yo voy a tener, ¿no es cierto? Que el adjunto de la rotación no es nada más, ¿no? Que el operador de la rotación inversa. Sí, de la rotación a la -1, ¿no? Y entonces yo podría tener que esta es la relación de, digamos, de dos vectores unitarios. Sí, en el espacio, ¿no? Ahora, cuando yo proyecto los estados de L cuadrado y LZ, ¿no es cierto? Yo voy a tener que cuando les proyecto en una cierta dirección n, esto me va a dar el armónico esférico en teta y phi. Mientras, ¿no? De pronto aquí vale la pena escribir esto. Si le proyecto en n', ¿sí? Esto me va a dar el armónico esférico, pero en teta prima y phi prima. Donde teta y prima y phi prima, ¿no es cierto? No son nada más que las componentes. ¿Sí? Por ejemplo, digo, ¿no? Aquí tengo el vector n, entonces aquí yo tengo la componente en teta, ¿sí? Y la componente en phi. Ya, y entonces, ¿no? Estas dos cantidades, eso ya lo hicimos, simplemente, perdón, aquí me está faltando, simplemente son eso, ¿no? Ya, simplemente es eso, ¿no? Y entonces, tenemos eso, ¿ya? Cuando entonces yo digo, voy a hacer esta operación, ¿sí? El d de r a la -1 de este de aquí. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Este de aquí, este LM, simplemente al rotarle, ¿no es cierto? Me va a dar, si yo pongo, por ejemplo, una relación de clausura, aquí recordando que todos los L's primas de aquí son iguales, son ortogonales a los L de acá, ya entonces, ¿no? Y esta de aquí es un operador tensorial en bloques que es irreducible, ¿no? Que solamente tiene componentes en LL, ¿sí? Entonces aquí no necesito sumar en L' para tener la relación de clausura, porque este es un subespacio, ¿no? Solamente necesito sumar en M', ¿ya? Hago eso y obtengo esta cosa. Y este de aquí es el armónico esférico YLM'. Sí, bueno, aquí me falta el prima. Y, ¿no es cierto? Y el otro es el armónico esférico eh, YLM, ¿ya? Y entonces yo tengo esta relación, ¿sí? Y entonces, ¿no? El armónico esférico YLM, ¿sí? En función, ¿no es cierto? De la matriz multiplicada al multiplicarle por esta cosa, sí, pero como este de aquí, ¿no es cierto? Estoy haciendo la rotación inversa. Ustedes recordarán, ¿no es cierto? Que cuando hago la rotación inversa o el adjunto del operador de, básicamente yo tengo, ¿no es cierto?, que sacar el complejo conjugado e intercambiar los índices. Y esta va a ser la forma en la que roten un momento angular. Ya, entonces, ¿no? Como dijimos antes, lo que sucede para la forma en la que están funcionando el momento angular, por ejemplo, ¿no? Que son, sí, ante una rotación, es la misma manera en la que debería rotar un tensor irreducible esférico. Y entonces, ¿no? En función de la cantidad que está aquí, nosotros, ¿qué dijimos? Para tener un tensor irreducible esférico, el tensor irreducible esférico debe rotar de la misma forma que rotan los estados propios del momento angular. Y esta es la condición, ¿no? Esta es una condición que se exige
de un tensor irreducible esférico. ¿Sí? Esta condición se exige. ¿Ya? Y simplemente, ¿no? Entonces digo, es exactamente la misma forma. Y aquí tengo esta rotación, que es exactamente esta, ¿no es cierto? Este L le cambio por K y el M' le cambio por Q'. Y entonces este es el tensor, ¿no es cierto? Esta es la forma en la que rota el tensor y esta es la forma usual en la que decimos que rota un operador. Sí, y entonces esta de aquí, para el caso particular de un tensor esférico, debe darse esto. A partir de esta ecuación, nosotros ya calculamos eso antes y dijimos, ¿no? Si hacemos una rotación infinitesimal, debe darse esta igualdad. Sí, y a partir de esto sacamos estas dos condiciones, que el conmutador entre JZ, ¿no? Que es la una rotación, recuerden que esta rotación se hace en alfa, beta y gamma, que es, ¿no es cierto?, con respecto del eje Z, el eje Y y el eje Z, ¿no? Entonces, las rotaciones en Z, ¿sí? Bueno, me van a dar esta relación de conmutación y las otras rotaciones en Y, bueno, poniendo en función de J más y J menos, me va a dar esta relación de conmutación. Y entonces, para tener un tensor esférico y que cumpla con la misma forma en la que rotan los operadores del momento angular, sí, deben cumplirse estas dos condiciones para el conmutador. Ya, y entonces, ¿no? En todo momento estamos haciendo una relación directa entre lo que es el momento angular, LM, ¿no es cierto?, los armónicos esféricos en su representación espacial, y los operadores tensoriales, irreducibles en sus componentes esféricas. Entonces, es una relación idéntica. Sí, entonces lo que sucede aquí para el momento angular L sucede para un tensor de rango K. Es lo mismo, ¿no? Sí, entonces lo que sucede para sucede para ¿no? Y cada una de sus componentes M' corresponde a Q'. Ya, entonces es lo mismo que más o menos he venido diciendo desde el inicio de la clase. Entonces, todo estamos construyendo a partir de las cualidades de los armónicos esféricos. Sí, más o menos de ahí se cumple todo, ¿no? Y entonces, esta condición de aquí, ¿no? Que como rota el momento angular, asimismo debe rotar un tensor esférico irreducible, es una condición impuesta. Y de ahí me salen estas dos. Automáticamente ustedes pueden demostrar que para que se cumpla esta condición, bueno, esta condición infinitesimal, debe cumplirse estas dos de acá. Ya es todo un proceso, pero es lo que hicimos hace 2 clases, me parece. Ya, entonces esa es la parte, ¿no? Entonces esta es la condición que debe tener un operador y entonces así yo puedo decir, si cumple estas dos condiciones, este operador es irreducible. Sí, donde aquí, ¿no es cierto? Yo tengo el JZ y el J más y J menos. Sí. ¿Ok? Porque provienen, ¿no es cierto? Estos de aquí provienen de la rotación. ¿Sí? Ya que el JY, ¿no es cierto? Cuando hago esta rotación, recuerden, es alfa, beta, gamma. Cuando hago la rotación beta, la segunda rotación alrededor del eje Y, aparece, ¿no? Como es un JY, aquí aparece J más y J menos, bueno, y salen estas cosas, ¿no? Preguntas. Todo esto ya más o menos hemos visto, ¿no? Estoy recapitulando y enlazando creo que de una forma mejor, espero, ¿no? Que quede más claro que antes. Preguntas de eso. Aquí, bueno, aquí simplemente hay que tener cuidado de cómo se define ¿no? Si yo, por ejemplo, digo, mi rotación la voy a reemplazar por una rotación inversa, es decir, ¿no es cierto? Yo digo, en vez de definir una rotación R, yo voy a decir, tengo la misma rotación, pero la voy a llamar R'. Ya, entonces en algunos libros, en vez de tener el complejo conjugado aquí, si reemplazan R por R a la -1 y dicen es la misma rotación, ¿no es cierto? Esto se intercambia. Ya, esto se hace real, estos dos subíndices se intercambian y al hacer esto, esta identidad se transforma, ¿ya? Y se transforma en esto, ¿no? Entonces, en esta notación no es universal, digamos. Algunos libros utilizan esta manera.
¿sí? Diciendo en vez de definir una rotación R, le defino una rotación R a la -1 y a esa le llamo R, ¿sí? Y a esta le llamo mi nuevo R, ¿no es cierto? Y entonces algunos libros la definen así. Ya entonces eso de libro a libro va a cambiar, ¿no? Entonces depende cómo se define esta rotación, ya si le defino así o le defino al revés. Sí, entonces, bueno, eso tomarán en cuenta, ¿no? En algunos libros podría cambiar esta forma, ¿no? Pero en cualquier caso es la misma, ¿no? Si ustedes cambian R por L a -1, van a tener las otras ecuaciones, ¿ya? Una vez visto eso, sí, vamos a ver el teorema de Wigner. ¿Sí? Es lo que habíamos estado tratando de ver eh, la, la clase anterior, ya que es lo que creo que quedó más confuso. Y entonces, el teorema de Wigner lo que trata, ¿no? Ya tenemos definido lo que es un operador tensorial irreducible. Sí, estas son las cualidades que debe tener un operador tensorial irreducible, ¿no es cierto? Teniendo ya un operador vectorial, al multiplicarles ya tengo cómo formar un operador tensorial irreducible en función de los coeficientes de Clebsch-Gordon, ¿sí? Y la forma de la representación del vector en sus coordenadas esféricas. Sí, justamente esta, ¿no? Pues todo eso ya hemos construido, ¿ya? Ahora, ya tenemos un tensor entonces. Es esférico y reducible. Y queremos encontrar su representación en la base del momento angular. Sí, entonces vamos a escoger esto como base, ¿no es cierto? Recuerden que puede haber otros números cuánticos que en la clase anterior pusimos tau, creo que pusimos aquí, pero básicamente van a haber otros números cuánticos, ¿no? Por ejemplo, en el átomo existe el L, el M, sí, y existe el N, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo el L y el M del átomo, por ejemplo. Y existen otros números cuánticos como el número cuántico principal N para el átomo de hidrógeno. Sí, entonces, bueno, aquí solo estoy poniendo dos, ¿no? En la clase anterior puse tres, ¿ya? Y ahora voy a demostrar de otra manera lo que se trató de demostrar en la clase anterior, ¿ya? Y entonces, a partir de la ecuación que yo tengo aquí, si esto resto, ¿no es cierto? Esto es cero. ¿Sí? Entonces, este conmutador menos esto de acá es cero. Y por lo tanto, este conmutador, ¿no es cierto? No importa dónde le proyecte, esto tiene siempre que ser cero. Sí, porque esta resta es cero. Y entonces, cuando expando este JZ, ¿sí? Expando, ¿no es cierto?, este conmutador y aplico el JZ a estas cantidades, a estos estados, ¿sí? Me va a salir, ¿no es cierto? Por aquí me va a salir el M' y por acá me va a salir el M. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Yo voy a tener que, expandiendo este de aquí, voy a poder sacar de factor común todas estas cantidades que están acá, multiplicadas, ¿no es cierto?, por J, por este de aquí. ¿Sí? Y entonces esto tiene que ser cero. ¿Sí? Para que esto sea cero, ¿sí? La opción que yo tengo es que si este no es cero, este tiene que ser cero. Eso quiere decir que M' es igual a M más Q. Sí, entonces, ¿no? Este M' es igual a M más Q. Noten la semejanza, ¿no es cierto? Noten la semejanza. Ya nosotros estábamos diciendo, ¿no? Cuando tengo la multiplicación de dos espacios, por ejemplo, digo, ¿no? El J1, ¿ya? M1, voy a poner con otro color. Digo, J1, M1, ¿no es cierto? Multiplico por el J2, M2, ¿sí? Y esto de aquí, ¿no es cierto? Me da un espacio, el JM, J1, J2, ¿ya? Y entonces, ¿no? Cuando nosotros decíamos, voy a encontrar el JM como una combinación lineal, ¿sí? De M1 y M2. Sí, entonces, ¿qué es lo que se dice, ¿no es cierto? Los coeficientes que aparecen aquí, ¿ya?
de este, ¿no es cierto?, de este estado en la representación que sería el producto de cada espacio en esta representación, estos coeficientes, dijimos, ¿no? Estos coeficientes son solamente diferentes de cero cuando m, sí, es igual a m1 más m2. Tiene que darse esta igualdad, ¿no es cierto? No hay otra forma, ¿sí? Entonces el JM solo se proyecta en el producto de las bases que sumen m, ¿no? Eso es lo que habíamos encontrado. Entonces fíjense aquí es algo parecido, ¿ya? Este m', ¿sí? Es necesariamente igual a este q más este m. Entonces hay una relación muy cercana entre lo que sucede en la representación matricial de un tensor esférico con lo que sucede con la suma de momentos angulares. Sí, la misma ley, ¿no es cierto? Este m de aquí es m1 más m2, es la única forma de representar. Por eso, ¿no es cierto? Cuando nos vamos a nuestra tabla de coeficientes, ¿sí? Si nosotros vemos, ¿no es cierto? Decimos, por ejemplo, tengo este m, ya digo, el m que vale 3 medios, ¿sí? Necesariamente es la suma de m1 que vale 2 más m2 que vale menos 1 medio. Sí, siempre vamos a tener eso, ¿no es cierto? Y esa era la condición que habíamos impuesto, bueno, que habíamos hallado en el momento que vimos suma de momentos angulares, ¿no? Y entonces, con esta ecuación, ¿no es cierto? Esta es la una condición que obtengo, ¿ya? La otra condición la puedo sacar de aquí igualito, ¿no? Entonces digo, hago la operación este de aquí, ¿sí? Este conmutador es igual a esta cantidad, ¿no? Y entonces hago la proyección de ese conmutador, ¿ya? De ese conmutador, ¿sí? En J', M' y JM, es decir, para encontrar la representación matricial de este conmutador, porque J más menos yo le puedo aplicar directamente a J', M y JM, ¿sí? Por un lado, ¿no es cierto? Entonces, expando esta cosa, ¿ya? El J más menos aplico a el KED y a el VARA respectivamente cuando, depende dónde aparezca en esta resta, ¿no es cierto? Cuando expande este conmutador y voy a encontrar qué es esto. Pero por otro lado, ¿no es cierto? Este conmutador es igual a, sí, es igual a este lado izquierdo, es igual a este lado derecho. Entonces, al lado derecho, sí, le escribo acá abajo y le proyecto sobre lo mismo, ¿no? Entonces tengo a la identidad proyectada sobre J'M', Jm, que es la misma identidad. Y entonces encuentro una relación en estos de aquí. ¿Ya? Sí, y esa relación simplemente es la que está escrita a continuación, ¿no? Pero ya simplemente eh, se ha restado, bueno, se ha reordenado un par de cosas, ¿no? ¿Ya? Y entonces eso es lo que tengo, ¿no? Como primera parte. ¿Ok? Y entonces yo tengo, ¿no? Que el operador, bueno, tengo una relación, sí, con las que tienen una forma idéntica, todos estos de aquí, ¿no es cierto? Tienen una forma idéntica de la forma en la que actúan el operador J más y J menos sobre un estado propio. Todos estos tienen exactamente la misma forma, ¿no? Sí. Esta ecuación de aquí la vamos a comparar con esta. ¿Sí? La vamos a comparar con esta de acá, ¿no? Digo, si tengo el J igual a J1 más J2, ¿sí? Y hago, ¿no? El J más menos, pero, ¿no? Voy a proyectar aquí ya. Acá en la base JM, ¿sí? Y acá en el producto de los dos espacios, J1M1, producto J2M2. ¿Sí? Entonces este es el espacio producto, ¿ya? Y este es el producto de los espacios. ¿Sí? Y voy a hacer la misma operación, J más menos. ¿Sí? Entonces el J más menos, ¿no es cierto? Actúa sobre el JM y me da este lado. Pero por otro lado, ¿no es cierto? El J más menos, yo lo puedo escribir como J1 más menos sumado a J2 más menos. ¿Sí?
Y entonces le escribo así y aplico al lado izquierdo de la misma identidad. Y obtengo estos dos de aquí. ¿Sí? El J1 actúa solamente sobre J1M1 y el J del espacio 2 actúa solamente sobre el espacio J2M2. ¿Ya? Y obtengo esta relación. ¿Sí? Y esta relación simplemente le voy a reemplazar. ¿Sí? Bueno, le voy a escribir la otra relación abajo, ¿no? La relación que teníamos para el operador tensorial. ¿Ya? Y cuando escribimos las dos, entonces digo, ¿no? Esta relación de aquí y esta relación entre los coeficientes de Clebsch-Gordan para el momento angular, si le comparamos, si cambiamos, ¿no? Digo, en esta ecuación voy a cambiar, ¿no? J por J'. Sí, M por M'. ¿Ya? J1 por J, M1 por M, J2 por K y M2 por Q. Es decir, en esta relación en negro voy a tratar de formar esta ecuación de abajo, simplemente reemplazando, ¿no es cierto?, los J1, J2, M1 y M2 por los equivalentes para construir exactamente la misma forma. ¿Ya? Hacemos eso y podemos llegar a esta ecuación que está allí. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Estas dos ecuaciones son idénticas, fíjense, tienen exactamente los mismos coeficientes. Exactamente los mismos coeficientes. ¿Sí? Igualitos. ¿Ya? Excepto que aquí está multiplicado, ¿no es cierto? Aquí está multiplicado. Este de aquí, ¿sí? Recuerden que estos son los coeficientes de Clebsch-Gordan, que son reales. Entonces, en vez de escribirle así, para que tenga una semejanza idéntica a este, estoy cambiando. Sí, estamos cambiando, ¿no? Entonces estamos poniendo, bueno, estamos, perdón, este de acá es, ¿no? Estamos cambiando, ya, este de aquí, ya, lo estamos poniendo, este de aquí le estamos cambiando como adjunto, pero como es real, es el mismo coeficiente y es este, ¿no? Y este producto de aquí, J1, JM1, J2M2, lo estoy poniendo explícitamente como el producto de J1M1 que ahora viene a ser, ¿no es cierto? J1 es J, M1 es M, como JM, que es el primer que producto, ¿no? J2, M2, que es KQ, que es este. Y entonces este de aquí, sí, es este coeficiente que está acá y es exactamente el mismo que está acá, ¿ya? J', ¿no es cierto? M más 1, M más 1. Aquí viene JM, sí, y aquí viene JM y aquí tengo un KQ extra. Ya, igualito, ¿no es cierto? En los demás hago exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que concluyo, no es cierto? Como tienen exactamente la misma forma, ¿qué yo puedo concluir? ¿Qué es lo que yo puedo concluir, por ejemplo? Que ustedes dicen, por ejemplo, 3x más 2y, ¿no es cierto? Es igual a 5z, ¿sí? Y tienen otro, ¿no es cierto? Dice 3u más 2b es igual a 5w. ¿Qué pueden concluir? Pueden concluir que u es igual a x, b es igual a y w es igual a z. ¿Pueden concluir eso? ¿Qué dicen? ¿Pueden concluir eso? ¿Qué dice Pamela? ¿Podemos concluir eso? Sí, creo que sí. ¿Y qué tal si digo, por ejemplo, si u es igual a 2x, b es igual a 2y y w es igual a 2z? Y se cumple, supongamos que yo tengo como verdadero la primera ecuación. Sí, ¿se cumple la segunda también? Sí, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Ya, si tengo un conjunto, y bueno, aquí no tengo, ya, aquí no tengo una sola de las ecuaciones, tengo un montón de ecuaciones que tienen exactamente la misma semejanza para todos los J', para todos los M', para todos los K, para todos los Q, sí, para todos tienen exactamente la misma semejanza. Entonces, yo no puedo concluir que este de aquí sea igual a este de acá. Pero lo que sí puedo concluir es que este de aquí tiene que ser proporcional a este de acá.
Y lo mismo este de aquí con este de acá, este de aquí con este de acá. Todos tienen que ser proporcionales. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir, no es cierto? Eso quiere decir que la representación, por ejemplo, cojamos este, ya digo, ¿no? Entonces, esta representación, que es la representación matricial de, bueno, este sería más fácil. ¿Cuál es más fácil? El TQ, este sería, ¿no? No, bueno, no tengo ninguno, de hecho, que sea idéntico, ¿ya? Pero bueno, esta representación de aquí es igual, debe ser una constante por este término de acá, ¿ya? Y entonces, ¿no es cierto? Yo puedo escribir y decir, esta representación de aquí ya debe ser proporcional, ¿no es cierto? Esta es la constante de proporcionalidad a los coeficientes de Clebsch-Gordan. Y esta constante es la misma para todos, ¿sí? Porque esta de aquí tiene exactamente la misma constante que la de acá y que la de acá. Es decir, ¿no es cierto? Si U, por ejemplo, digo, vale 2x, ¿ya? B vale 3y y W vale otra vez 2z. Si esta se da, esta ecuación, cuando yo reemplazo aquí, va a ser falsa. Entonces deben tener exactamente la misma constante. Este debería ser 2, ¿sí? Para que valga, si no, no vale. Entonces todos tienen la misma relación. Si esta ecuación es cierta cuando U, B y W es igual a la misma constante por X, Y, Z. ¿Ya? Entonces, ¿no? Estas dos ecuaciones tienen que tener exactamente la misma constante. ¿Ya? Y esta constante se llama el elemento de matriz reducida del tensor T. Sí, y eso quiere decirnos, bueno, y aquí está justamente estas dos constantes, ¿no? Que son las que debo tener, ¿ya? Y entonces, bueno, igual, en algunos libros, por ejemplo, si revisan cetil y no aparece esta raíz, por si acaso, ¿ya? La mayor parte de libros aparece esta raíz en este teorema de Wigner-Eckardt, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé el más común, digamos, ¿ya? Entonces, esta es la definición que vamos a tomar para el teorema de Wigner-Eckardt, y esta entonces, sí, es mi relación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo conozco, por ejemplo, digo, ¿no? ¿Qué tal si digo, por ejemplo? Ya vamos. Sí, supongamos, por ejemplo, sí, supongamos, ¿no es cierto? Yo digo, quiero la representación matricial, ¿sí? De un tensor. Ya quiero justamente estos coeficientes, ¿no? Ya de un cierto tensor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice, no es cierto? Con que yo encuentre uno, por ejemplo, digo, voy a encontrar esto, ¿no es cierto? Para el m' igual a 1, ¿ya? Sí, con que, con que yo encuentre uno, ¿no es cierto? ¿Ya? Todos van a tener exactamente, y aquí, por ejemplo, el M1, 1, por ejemplo, ¿ya? Con que yo encuentre uno, sí, todos, absolutamente todos, ¿y por qué me sale tan grande la letra? Absolutamente todos van a tener la misma representación, ¿sí? ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué van a tener la misma representación? ¿Sí? Simplemente, ¿no es cierto? Simplemente porque si yo ya conozco uno de estos, quiere decir que yo ya conozco esta constante de aquí. Para un m' y para un m, ¿no es cierto? Si yo conozco para uno, absolutamente conozco para todos. ¿Sí? Porque si conozco esta relación, ¿no es cierto? ¿Cómo es cuánto vale este? Ya yo digo, ¿no es cierto? Este de aquí, por ejemplo, vale una cierta función. Ya vale 5. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué puedo decir, no es cierto? El J', mm, ya. Entonces puedo decir, ¿no es cierto? El J'M'2, ¿ya? El TQ2, ¿no es cierto? El JM2, por ejemplo, yo ya puedo calcularle. ¿Por qué no es cierto? Porque a partir de aquí yo puedo saber cuánto vale esta de aquí que estamos poniendo TQK. Sí, yo ya puedo saber cuánto vale este término, porque conozco el coeficiente, conozco J, despejo, encuentro este
Y este término, entonces yo ya puedo reemplazar absolutamente en todos. Entonces, una vez que yo encuentro un coeficiente de estos de aquí, todos son simplemente proporcionales de acuerdo a los coeficientes de Clebsch-Gordan. Sí, y entonces, ¿no? Yo voy acá y digo, entonces de aquí, como esto sé cuánto vale J', sé cuánto vale J, sé cuánto vale K, calculo, ¿no es cierto?, el coeficiente que está aquí, voy a mi tabla y busco y despejo cuánto vale este valor. Y de ahí, ya teniendo este valor, tengo para calcular el J, la representación matricial de todito el tensor. Con uno yo ya puedo calcular todos. ¿Está claro eso? Y entonces, ¿no es cierto? La representación matricial del tensor T viene siendo una forma idéntica a la representación de esta cosa. Sí, del J'M' como si fuese K y Q el un espacio en la cual estoy sumando el momento angular y Jm el otro. Entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, construyo estos de aquí, digamos que estoy, ¿no es cierto?, en mi espacio, por decirles, 1, 1, dos vectores, ¿ya? Entonces, ¿no? Yo puedo construir estas cosas como matriz, ¿sí? Justamente la matriz que está aquí, por ejemplo. Y entonces, la representación matricial del tensor T11 del producto, ¿no es cierto? T11 en el espacio 0 va a ser esta matriz porque tiene exactamente los mismos coeficientes multiplicado por esta constante, ¿sí? Por estas dos constantes. Y entonces esta matriz yo ya tengo directamente de las de estas. Y entonces como esta constante, ¿no es cierto? La tengo que calcular una vez con que conozco para un término, yo ya conozco para cualquiera. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en la clase anterior nosotros vimos otra forma, ¿no es cierto? Y estábamos viendo de otra manera. Y lo que llegamos es, ¿dónde está? Y lo que llegamos a establecer es esta ecuación última que está acá. Entonces, aquí está, fíjense. Aquí yo tengo mi coeficiente de Clebsch-Gordan, que es independiente, que puedo sacarle de aquí. Ya voy a reescribir esto así, ¿no es cierto? Aquí tengo, ¿ya? Entonces, este primero vendría a representar mi coeficiente de Clebsch-Gordan. Sí, aquí está 1 sobre la raíz de 2j más 1. Y todo este de acá, que vimos en la clase anterior, que creo que la deducción acá es más confusa, viene a ser, ¿no es cierto?, el J' de J que estamos poniendo acá. Ya, entonces, todo este de aquí, ¿no es cierto?, viene a ser el J', ya, pero ya expresado, bueno, ya ampliado, digamos, ¿no? O en otra forma bueno, en su representación, digamos, en base a la cual podría calcular un coeficiente. Pero una vez que calcule uno de estos, este ya le puedo utilizar para calcular todos, ¿ya? Entonces, bueno, me parece que la explicación de hoy queda más clara que la anterior. ¿Está claro eso? Preguntas. Preguntas. A ver, Valeria, cuéntame, resúmame, ¿qué entendió usted de lo que acabamos de ver desde el último ejercicio para acá? Bueno, o sea, tratamos de encontrar la representación matricial en la base del momento angular de este tensor. Entonces, llegamos a ver que va a ser proporcional a los coeficientes de Clebsch-Gordan. Y por medio de este elemento de la matriz reducida, o sea, eh, va a ser proporcional por medio de este y si conocemos, basta solo conocer uno de estos elementos y ya sabemos que todos los demás igual van, ¿no? O sea, ya sabemos todos los demás y ahí podemos encontrar la representación matricial de este tensor. Ya. ¿Algo más que quieran añadir a alguien?
Ok, bueno, con esto espero que quede mucho más claro que la clase anterior. Ya buscando ahí cómo explicar esto y me parece que por ahí va mejor. Bueno, vamos a hacerle, ¿no? Supongamos que tenemos un operador escalar. Sí, entonces este va a ser mi operador escalar, ¿no? No es el spin, no es un operador escalar, ya si quieren es L.S, ya, pero es un operador escalar, ¿ya? Entonces, si este es un operador escalar, si ese es un operador escalar, ¿ya? ¿Qué quiere decir, no es cierto? Si es un operador escalar, quiere decir, ¿ya? Que este de aquí es un operador, ¿no es cierto?, tensorial, que viene a ser un K0, U0. Eso es lo que quiere decir si es un escalar, ¿ya? Es un operador escalar, ¿ok? Y entonces, si esto es así, ¿no es cierto? Si esto es así, ¿ya? Yo, ¿no es cierto? Digo, voy a proyectar este, entonces voy a utilizar este, ¿no? Entonces digo, mi operador T00, sí, que estaría aquí, ¿ya? Tiene que ser, ¿no es cierto? Esta tiene que ser proporcional a esto, ¿ya? Y entonces, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Entonces, según esto de aquí, ¿qué es lo que me dice? K0, Q0 es lo que tengo aquí, ¿no es cierto? Acá tengo JM, ¿no es cierto? Este es JM es decir, este JM de aquí pasa a ser el JM de acá y este JM' de aquí pasa a ser como el que viene como el espacio producto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo, ¿ya? Y eso quiere decir que el espacio producto J' es igual, ¿no? A J más 0 y J menos 0. Es decir, va desde J menos 0 hasta J más 0. ¿Ya? Y eso quiere decir que J' es igual a J. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Bueno, por un lado, ¿no? ¿Eso qué quiere decir entonces? ¿Sí? Que en mi representación matricial de este operador S, el J no cambia de valor. Sí, es decir, el operador escalar no le puede cambiar a J. Sí, ¿está claro? Entonces, ¿no? Lo mismo que nosotros decíamos antes, por ejemplo, ¿no? Digo, yo tengo un operador, por ejemplo, déjenme ver dónde está. Tengo el operador, por ejemplo, en momento angular por el spin, ¿ya? Este es un operador escalar. Y entonces, ¿no? Este operador escalar le aplico a J, ¿sí? A JM. Entonces, esto de aquí le puede cambiar el valor a M. Es decir, esto de aquí va a ser una combinación lineal de JM', pero solo sumado sobre M'. No puede cambiar el valor de J. Sí, no puede cambiar el valor de J. Y eso quiere decir que si yo tengo mi operador escalar L.S y le represento, ¿no es cierto?, en mi representación matricial, aquí no puede cambiar el valor de J y esta tiene que ser una matriz en bloques, porque no puede cambiar el valor de J. Ya esta sería para J0, para J1, ¿no es cierto?, para J2 y así. Ya, ese es un operador escalar, por ejemplo. Entonces el operador escalar no puede cambiar el valor de J. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el M, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con el M? ¿No es cierto? Como J vale, bueno, como este es igual a este, entonces digo M', sí, tiene que ser igual a M más 0. Sí, necesariamente, ¿no? Entonces, M' es igual a M más 0, lo que quiere decir que M' es igual a M. Entonces, si el operador escalar no cambia los valores de J, porque esta matriz, ¿no es cierto?, solamente tiene representados en JJ, ¿sí? Ya que, ¿no es cierto?, tengo esto, tampoco le cambia el valor a M. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que si yo tengo un operador escalar, no le cambia ni el valor de J ni el valor de M. Entonces, este de aquí realmente yo ya sé de antemano, ¿no es cierto?, que entonces es el producto, ¿sí?, es proporcional a JM. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo? Si tengo dos niveles, por decirles, ¿no? Tengo, por ejemplo, el nivel 2S y el nivel 2P. ¿Ya?
Y entonces, ¿no? Yo tengo un operador escalar que representa una cierta cantidad energética. ¿Ya? Entonces, este es un operador escalar, ¿no? L.S. ¿Ya? Y entonces, este operador escalar, digo, como consecuencia de la energía proporcionada por este operador escalar, el electrón sube del estado S al estado P. Puede subir a través de un operador escalar. ¿Qué es lo que me dice este de aquí? ¿Qué es lo que me dice este de aquí? No. Estoy en un estado L0, M0, que es el estado S. ¿Sí? Y voy a subir a un estado, ¿no es cierto? L1, M0, por ejemplo. ¿Ya? Puede subir entonces de L0, M0, ¿ya? Puede subir a L'1, M0, M'0. Puede subir de aquí a acá a través de un operador escalar. ¿Qué es lo que me dice mi teoría, no es cierto? ¿Qué es lo que me dice? Como este operador escalar, ¿ya? 0, 0. Al proyectarle sobre este de aquí, ¿ya? Tiene componente 0, ¿sí? Esta transición, debido a este operador escalar, está prohibida. ¿Por qué? Porque no se conservaría el momento angular. Entonces, a pesar de que ¿no es cierto?, tiene la suficiente energía para generar la transición, ¿sí? No se puede generar porque no hay conservación del momento angular. Eso es lo que me dice esto. Sí, y eso sería a la aplicación práctica, por ejemplo, de estas cosas. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ya? Finalmente, que un operador escalar no puede cambiar, ¿no es cierto?, los valores ni de J ni de M. Sí, entonces debe darse esto, ¿no? Se va a dar esto. ¿Ya? ¿Ya claro? Es decir, que no solamente la representación matricial del operador escalar no es solamente una matriz en bloques, sino que M' es igual a M, es decir, que es diagonal. ¿Sí? ¿Qué pasaría para un operador vectorial, en cambio? ¿Qué pasaría para un operador vectorial? ¿Sí? Analicen qué transiciones son permitidas. Por ejemplo, si tengo un operador vectorial, obviamente el operador vectorial tendré que representarle en mis componentes esféricas y a partir de eso quiero que me digan qué transiciones son permitidas. ¿Ya? Entonces quiero que me digan, ¿no es cierto?, de cuál J a cuál J' puedo pasar a partir de un operador vectorial que tenga la suficiente energía para la transición. ¿Qué transiciones son permitidas? Calculen, por favor, hagan ese trabajo. ¿Sí? Les pongo en pantalla entonces el teorema, ¿no? Cita, ¿ya? Entonces, ¿qué transiciones son permitidas a partir de un proceso físico, ¿no es cierto?, que venga representado por un operador tensorial de rango 1, es decir, por un operador vectorial. Nicole, cuénteme, ¿qué transiciones serían permitidas? ¿Cómo van a analizar eso? Todavía le estoy haciendo, o sea, estaba viéndolo igual que antes, que hicimos para el escalar. Aquí el Q va a tener, creo que -1, 0 y 1.
Ya, sí, es un operador vectorial, ¿no es cierto? Es decir, este K vale 1, ¿sí? Y el Q vale de menos K acá, ¿no? Ya. ¿Dónde, físicamente, qué es lo que me dice esto, ¿no es cierto? ¿Qué transiciones son permitidas? Sí, y esas son, ¿no es cierto?, las cuales en las cuales este existe, es decir, es diferente de cero. Esas son las transiciones permitidas. Ya, y entonces, Nicole, respecto de J, ¿qué transiciones son permitidas? Sería desde J-1 hasta J+1. Ya, eso quiere decir que delta J, ¿cuánto puede valer? J Eh, eh, delta J, la variación de J, ¿cuánto puede valer? sería J, no, bueno, No, la variación de J. La variación entre J y J', ¿cuánto puede valer? +-1, Ya, ¿y qué más? Hay otra. el 0. Eh, ¿Ya? ¿A qué se parece eso? Delta J puede valer más menos 1 y 0. Que debieron haber visto en atómica y molecular. ¿A qué se parece eso? ¿A qué se parece eso? ¿Qué tal si ustedes tienen, por ejemplo, un dipolo, ¿no es cierto? Es decir, un campo, un dipolo interaccionando con una molécula. ¿Qué transiciones son permitidas? Es lo que les dicen, ¿no es cierto? Las reglas de selección. Sí, lo primerito que les dicen, ¿cierto? Delta L es igual a más menos 1 y 0, las transiciones de 0 a 0 no están permitidas y cosas así, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso? Eso sale de lo que estamos viendo. Entonces, ¿no? Nicole, por último, el M, el delta M, ¿cuánto puede valer? Ya tenemos el delta J, ¿no? El delta J dice que puede valer más menos 1 y 0. El delta M, ¿cuánto puede valer? El M' sería M-1, M+0. Creo que igual 0 y +-1. Ya. Con eso en mente, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, supongamos, ¿no es cierto? Voy a hacer una transición a través de 1S a 2S, a través de una cantidad vectorial. ¿Eso es permitido de un operador vectorial, ¿no es cierto?, que represente esta transición en el hamiltoniano? ¿Es permitida esa? Sí, porque se tendría el L de diferencia 1 y el M no cambia, Ya, recuerda que este es N, ¿cierto? El M. este es L, ¿no es cierto? Bueno, y el M aquí no está representado, pero bueno, el M vale cero. ¿Esa transición es permitida? De lo que recuerdo, el N sí era +-1. No, sí, ese es el N, ¿no es cierto? Sí, pero ese es el número cuántico principal. Estamos ahorita hablando del angular, sí, porque el N, recuerde, proviene de la parte radial, por ejemplo, en el átomo, ¿ya? Entonces no tiene que ver con el ángulo, ¿no? Sí, entonces ahorita nos estamos enfocando simplemente en los números cuánticos referentes al momento angular, es decir, en el L y en el M. Sí, el N, bueno, eso lo cuento, ¿no? Sí, pero ahorita estaríamos, digamos, nos estamos obviando este N y digamos, puedo tener una transición de S a S, ¿por? De S a S. Sí, entonces, O sea, digamos, la variación sería 0. Entonces, como tuvimos que era más menos
1 y 0, creo que sí. Ya. Ok. Vamos a ver, ya eso ya vamos a responder. Entonces, ¿no? ¿Quién opina, quién cree que sí podemos de J0 a J0, de L0 a L0? ¿Quién cree que sí podemos tener esa transición de S a S a través de un operador vectorial? Analicemos ya. Analicemos y creo que con eso. Analicemos, ¿ya? Entonces, ¿no? Decimos, tenemos, ¿no? Justamente el teorema, ¿no? Cuando tengo un operador vectorial, es decir, un operador de rango 1 en sus componentes esféricas, ¿sí? Y esto proviene de esto, ¿no? Entonces, el J', sí, tiene que ser igual, ¿no? De J, bueno, aquí creo que ya cambié el orden. Está bien, sí, de, no sé, aquí ya cambié el orden. Hmm. Bueno, aquí estoy, ¿no es cierto? Poniendo como, sí, aquí estoy poniendo como JK 1, sí, por si acaso, ¿no? De aquí ya. Entonces, va, ¿no es cierto? Desde J más 1 hasta J menos 1, ¿sí? Entonces J puede valer, ¿no es cierto? J más 1, J y J menos 1, ¿ya? Y el M, obviamente, ¿no es cierto? El M', sí, tiene que valer, ¿no es cierto? El M' tiene que valer M más Q, es decir, el M' tiene que valer Q más M, ¿sí? Y el J', ¿no es cierto? Tiene que estar entre 1 más J hasta 1 menos J, ¿ya? Y entonces, ¿no? El delta J, ¿parece? El delta J, ¿ya? El delta J puede valer más menos 1 y 0. Sí, porque obviamente el J' va desde J menos 1 hasta J más 1. ¿Ya? ¿Ok? Igual, ¿no es cierto? El delta M puede valer más menos 1 y 0. Pero, ¿qué tal si yo digo, parto de un nivel S, ¿no es cierto? A un nivel S. ¿Ya? Entonces aquí digo, ¿no? L, digamos que el J sea el L, ¿no? El L vale 0. ¿Ya? Si el L vale 0, ¿ya? Y K vale 1, ¿sí? Si estoy saliendo, ¿no es cierto?, de un nivel 0, ¿sí? Y digo, voy a irme a través de un operador vectorial a un nivel 1, el J' puede valer solamente 1 más 0 y 1 menos 0. Entonces, ¿no? Desde un nivel 0 no puedo irme, no, desde un nivel L igual a 0 no puedo irme a un nivel L igual a 0. No puedo. Sí, si es solamente el momento angular el que está involucrado y el operador este de aquí es un operador vectorial, como lo es un dipolo eléctrico. Ya, y entonces, ¿no? Las transiciones moleculares dipolares no pueden darse desde un, desde un S a un S. Ya, no puede darse. ¿Ok? Porque no se cumple esta condición. Porque el operador, ¿no es cierto? La molécula es dipolar, esto tiene un dipolo, entonces esto es K igual a, este representa, ¿no? El dipolo representa K igual a 1 y esto no puede darse. ¿Ok? Pero, por ejemplo, ¿no? Digo, si es que estoy en J1, ¿ya? Si estoy en J1, ¿ya? Y K vale 1, entonces aquí sí, ¿no es cierto? El J' puede valer 0, 1 y 2. Y entonces aquí sí puede darse una transición de 1 a 0 o de 0 a 1, mediante una cantidad, ¿no es cierto? Mediante un operador vectorial, por ejemplo, un dipolo. La molécula es dipolar y entonces las transiciones dipolares pueden darse aquí. Sí, entonces de S a P o de P a S, yo sí puedo irme. Esto sí es permitido. ¿Está claro? ¿Preguntas?
Ok, André, ¿qué me puede decir de la clase de hoy? ¿Qué le pareció más importante? Más que nada, en poder entender ya mejor lo de los tensores operacionales y reducibles. Ah, bueno, Creo que se entendió un poco más ya. ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de entender, está bien. ¿Qué más le pareció importante que valdría recalcar y de lo cual no puede olvidarse, por ejemplo? Va a enfocarse y no olvidarse. O sea, más que nada ahorita en esto de en la parte de las transiciones, por ejemplo, del escalar que no se podría dar una transición debido a un escalar, y para el vectorial que tiene que cumplir esto de último. Ya. ¿Qué puede agregar usted, Pamela? ¿Qué más? ¿Qué le pareció a usted importante de recordar? Ah, bueno, o sea, ahorita recordemos lo que vimos en Atómica, ¿no? Esto de las transiciones y hemos estado viendo cómo se puede dar ciertas transiciones con estos operadores, bueno, en este caso esos tensores. Ya. Y, Eh, y en Atómica les quedó claro por qué, de dónde salían esas reglas. ¿Estuvo claro, sabían de dónde salen? ¿Por qué tienen que darse esas transiciones? sí. ¿Y por qué debían darse? Según la Atómica. Vieron en Atómica. ¿Qué les decía? Am, ¿Por qué se hacen esas transiciones? O sea, ¿por qué es que, por ejemplo, ahí dicen, ¿no es cierto? Ustedes van a un libro de atómica y molecular, eh, dicen, ¿no es cierto? Las transiciones, ¿verdad? Delta L de 0 a 0, si se dan, excepto cuando, ¿no es cierto? Cuando tal cosa y que los delta N pueden valer solamente más o menos uno y los delta M ni sé qué. Es decir, tiene un montón de reglas y excepciones, ¿no es cierto? Que son bastante difíciles de recordar, digamos, porque hay un montón de reglas realmente de selección. ¿Entendieron en esa época de atómica y molecular, entendieron de dónde salen esas reglas de selección, aparte de la tabla, es decir, de aprender de memoria? ¿Pudieron justificar de dónde sale? La verdad es que no me acuerdo. O sea, ¿Qué solo me dicen? acuerdo que habían esas expresiones, o sea, esas Ya. reglas. ¿Qué dicen los Pero, demás? ¿Se ujú. acuerdan qué les dijeron que les justificaron por qué? ¿O simplemente son reglas de selección porque sí, en algún momento irán a entender? ¿Qué dicen los Creo demás? que era con los elementos de matriz, o sea, conocimos una transición de un nivel a otro y ahí estaba el operador dipolo. Entonces ahí había como números para los que se anulaban, porque igual había que ver la ortogonalidad de las funciones. Entonces, Ya, ¿y por qué ahí más o elementos de menos se matriz daban eran las esos? reglas. ¿Qué matrices eran esas? Por ejemplo, o sea, les llamábamos con M y ahí lo que podíamos hacer era abrirle como la parte de los armónicos esféricos. Ya, ok. Bueno, ¿no? Entonces, lo que quiero es que conecten más o menos eso que vieron con esto de acá, ¿no? Porque básicamente es lo mismo, ¿ya? Sí, están completamente relacionados, excepto que ahora ya estamos viendo la parte formal, digamos, de eso, ¿no? Sí, entonces eso más o menos quiero que conecten, ¿no? Que no vean que son dos cosas desconectadas y, y le piensan, le analizan, eso me gustaría que hagan, vean la conexión, ¿no? Entre la parte formal y ya una parte más, bueno, como en atómica se ve, ¿no? Que es más, eh, menos formal, digamos, que en cuántica, ¿no? Lo más parecida a la introducción a la cuántica, ¿no? Una física más general, ¿ya? Entonces, esta es la idea, ¿sí? Finalmente, lo único que quiero comentarles como última parte es, por ejemplo,
¿a qué se reduce el teorema, ¿no es cierto?, para un operador vectorial si J' es igual a J. ¿Ya? Entonces, bueno, simplemente hay un teorema, ¿no es cierto? Hay teorema de la proyección, ¿sí?, que se puede demostrar y resulta ser igual a esto, ¿no? Sí, donde J aquí es el momento angular. Sí, pero este J de aquí y este JQ de acá es el operador momento angular, pero en sus componentes esféricas. Ya, y entonces, ¿no? Él va a tener ya un J más 1, no es el J más, recordarán este de aquí, es parecido al J más, pero está multiplicado por esta constante, ¿no? Más, menos, bueno, menos más 1 sobre raíz de 2 para el J más y el J menos, ¿ya? Entonces, este es el J, ¿sí? En sus componentes esféricas, este es el momento angular en sus componentes esféricas, ¿ya? Y entonces se relacionan, ¿no?, con el J más menos a partir de una constante, ¿no? Sí, pero estos de aquí, que están puestos en este teorema, son las componentes esféricas del momento angular. ¿Ya? Y esto es el teorema de proyección, ¿sí? ¿Ok? Bueno, eso, ¿no? No sé, ya voy a ver cuántos ejercicios les mandó de deber, pero básicamente esa es la clase de hoy. Preguntas de manera general. Espero que primero haya quedado más claro de lo que vimos las clases anteriores. Es un resumen de las clases y un poquito más de que vimos ahora y un par de ejercicios, ¿sí? Preguntas. Bueno, Profe, digan. una cosa, disculpe, es que la clase de lunes no está subida todavía al aula, tal vez. Eh, creo que no me acuerdo. Si no está subida, es decir, si no le ven es que no está subida porque el lunes subí los videos, pero tuve una reunión, varias reuniones en la tarde y creo que por eso me olvidé. Ahorita que me avisa. Pero ya le subo ya. De todas formas, esta clase resume todo lo que hemos visto de la parte de los operadores tensoriales irreducibles y sería la, eh, digamos, más corta, sucinta y creo que mejor expuesta, ¿no? Al menos para mi criterio. Ok, si no hay más preguntas, nos vemos el día viernes, ¿no? Con esto prácticamente terminamos, creo que la parte teórica, ¿no? Finalmente falta un pequeño capítulo, digamos, un subcapítulo de este, que son algunas aplicaciones y vamos a ver esto mismo aplicado al átomo de hidrógeno, que era lo que estaba expuesto y a lo que estaba planificado, ¿sí? Pero ya no vamos a hacer más adelanto teórico, digamos, sino que vamos a aplicar el conocimiento, ¿no? Lo que hemos aprendido, todo esto de los teoremas, del momento angular y todo, a la solución del átomo de hidrógeno como una aplicación en particular, ¿no? Sí, hemos hecho ya algunas, hicimos ya algo de el trompo simétrico que se llama, ¿sí? Vimos el- los potenciales centrales, ¿no es cierto?, de manera general, y el momento angular. ¿Ya? Entonces, todo eso hemos de ver en lo que nos resta, aplicado al momento, al átomo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, es más o menos, teóricamente, la parte teórica más o menos termina aquí. ¿Ya? Sí, ok. Nos vemos el día viernes. Por favor, ya comenzarán a preparar el examen final. Recuerden que ya queda solamente una semana de clases. Y eso. Chao, profe. Chao, Hasta que les luego. vaya bien. Espero que les haya Hasta luego, servido la profe. clase. Hasta luego. Claro.